consejera del Gobierno vasco, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Orange, BBK y Petronor. Agradecimiento que debe estar dirigido, lógicamente, en primer lugar y de forma especial a Íñigo Alberdi, director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que es nuestro ponente invitado de esta mañana. Y para presentar el acto, también agradecemos que haya aceptado hacerlo César Coca, adjunto a la dirección del Correo, que tiene la palabra. Muy buenos días. Íñigo Alberdi, que hoy nos va a dirigir la palabra, dirige una empresa peculiar. Una empresa que, aunque en su objeto social no se diga de esta forma, a lo que se dedica es simplemente a poner aire en movimiento. Así, aire en movimiento es exactamente como define la música una autoridad como Daniel Barenboim, y no seré yo quien le niegue validez a esa definición. Por supuesto que detrás de esa aparentemente sencilla actividad de poner aire en movimiento, de imprimir movimiento al aire, hay muchas cosas, y a eso es a lo que apunta el músico argentino hispano-israelí. De todos modos, no quiero dejar de llamar la atención sobre el hecho de que una orquesta, en este caso la Orquesta Sinfónica de Euskadi, produce algo que se agota en un instante, justo en el instante posterior a haber sido producido. Algo que inmediatamente después de estar ahí ya no existe. Queda, eso sí, un recuerdo, una satisfacción por parte del cliente aficionado, pero nada más, no queda nada material, ni siquiera quedan unas fotos, como sucede con los viajes. Todas las empresas o instituciones que se dedican al ámbito de la cultura se manejan con algunos de estos conceptos, pero el caso de una orquesta es el más peculiar. Al fin y al cabo, un museo también trata de dar satisfacción al aficionado, pero además es propietario de un importante activo que se valora en el mercado a un precio muy alto. Y una editorial pone en las librerías miles de volúmenes y tiene en sus almacenes un producto físico al que pretende dar salida de la forma más rápida posible. Sin embargo, en la sede de una orquesta o en un auditorio apenas hay partituras. Una orquesta es además un colectivo peculiar, un colectivo humano muy peculiar, un colectivo formado por personas con temperamento artístico que podrían realizar su trabajo ese de imprimir movimiento al aire, lo podrían realizar de forma individual o en pequeños grupos, y de hecho muchas veces lo realizan así también, pero que en una orquesta se juntan en un amplio equipo para hacerlo todos al unísono bajo la dirección de una persona con la que muchas veces no tienen por qué compartir su visión de la música, pero a la que, sin embargo, deben seguir en todas sus indicaciones. Y una orquesta también es un lugar a donde muchas veces llegan artistas invitados que trabajan por libre y que se creen, y con frecuencia lo son, la estrella de la función. Estoy seguro de que una combinación así sería un permanente dolor de cabeza en una empresa industrial o de servicios convencional y alteraría todas las normas organizativas al uso porque sería imposible llevarlas a la práctica. Por si eso fuera poco, la renovación de los clientes, la ampliación del mercado, no es ni mucho menos sencilla. Nunca es que el público de una orquesta fuera mayoritario, pero desde la invención y generalización de los aparatos reproductores de música que nos permiten escuchar lo que queremos en cualquier momento sin tener que acudir a una sala un día concreto, a una hora concreta, esa renovación es aún más difícil. El ambiente social, todo lo que nos rodea, no propicia tampoco la renovación generacional. Con la música clásica pasa lo que con el buen vino. Empieza a apreciarse cuando uno tiene ya una edad, pero tampoco es seguro que por tener una edad se sepa apreciar el buen vino ni a una orquesta. Sobre todo cuando el entorno lo que propicia es el consumo de otras bebidas y el consumo de otras músicas. Por si gestionar todas estas complicaciones fuera asunto sencillo, la actividad de poner el aire en movimiento es poco rentable y las organizaciones que se dedican a ello necesitan apoyo económico complementario, o bien procedente de instituciones públicas, como suele ser común en Europa, o de empresas privadas mediante generosos mecenazgos, como sucede en Estados Unidos, o de una mezcla de ambas. Es decir, que tantas y tan grandes complicaciones de todo tipo llevan a que incluso en la orquesta más exitosa las cuentas no salgan a fin de año o a fin de temporada si en el capítulo de ingresos, junto a los que proceden de las ventas o del merchandising, no aparece un generoso capítulo de dinero procedente de otras fuentes.
Bueno, estas son las tareas de las que sin duda va a hablar ahora, las que se enfrenta cada día desde hace ya casi 4 años, casi exactamente 4 años, Íñigo Alberdi, a cuya formación en pedagogía musical, les diré que es profesor de clavecín, une el derecho, que tiene experiencia como gestor y agente cultural, es decir, ha formado parte de la infraestructura, digámoslo así, administrativo, empresarial de entidades artísticas vinculadas a la música, y ha estado en el otro lado, en esa parte tan difícil de gestionar de la que hablaba hace un momento. Y además de todo, ha ejercido de crítico, es decir, ha enjuiciado el trabajo de, entre otras, la orquesta de la que era responsable. Una orquesta, y supongo que Laura se detendrá en esos detalles, que tiene unos 7.000 abonados largos, creo que es la segunda de España por este concepto, después de la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Una elogiada serie discográfica que se renueva año a año en una serie concreta de músicos vascos y que además hace otro tipo de grabaciones. Un índice de ocupación de las salas superior al 90%, un reconocimiento social y cultural muy importante. Íñigo Alberdi continúa en estos 4 años casi que lleva al frente de la orquesta un proyecto consolidado que venía de las anteriores gestiones de gobierno y continúa con el gobierno actual, lo cual me parece relevante y un síntoma de estabilidad y de confianza en el proyecto. Y nada más, solamente quería decirles que la consejera de Cultura, que hubiese estado muy contenta de estar aquí hoy, hubiese deseado estar aquí hoy, está de viaje y por eso no puede asistir a esta conferencia y quiere que le disculpen por ello. Muchas gracias y cedo la palabra a Íñigo Alberdi. Egunon, jaun Andreak, eskerrik asko, hemen egoteagatik, sailburua, eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, gonbidapenagatik, eskerrik asko, Cesar, zure aurkezpenagatik, eta eskerrak hemen gaur zaudeten lagun, agintari eta orkestako batzorde desberdinetako kide guztiei, lankideak ere, eta benetan hemen bildu zareten guztiei. Ematen didazuen aukera paregabe hau aprobetxatu nahiko nuke Euskadiko orkestari buruz hitz egiteko, nola ez? Gure ezaugarriak, gure helburuak eta gure erronkak izango dira niretzat mintzagai goiz hontan. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Consejera, muchísimas gracias por su presencia. Presidente de las Juntas Generales de Álava. Amigos todos, muchas gracias. Honrado, como decía, por esta invitación y por la presentación, César, y agradecido también por la asistencia de todos ustedes, quisiera aprovechar estos minutos para hablar, como no, obviamente, sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi, desde mi experiencia de 4 años como director general, hablar sobre sus características, sus proyectos y sus retos. Para muchos de los que están aquí, lo que yo hable hoy no aportará ninguna novedad, ya que son temas conocidos, y para los demás espero, ojalá no aburrirles y quizás suscitar ese interés en una institución que nos pertenece a todos como pueblo. Además, decir que es un honor compartir o estar presente en esta tribuna en la que personajes tan importantes de la vida política y la vida económica pues exponen sus puntos de vista. Como institución cultural es realmente un honor y una satisfacción poder estar aquí representando a la Orquesta de Euskadi. Como decía, mi objeto es el de describir nuestra actividad, no es nada más. Describir la actividad de una institución cultural que está, como César decía, implantada en nuestra sociedad con un número de abonados muy importante, con una actividad realmente importante. Además, una curiosidad o una coincidencia, yo creo que feliz, hace que esta mañana, la mañana del Día de Santa Águeda, sea en el folclore, en la tradición musical vasca, una mañana muy especial, aquella en la que los cantores van cantando puerta por puerta aquello de Sorión etxe hontako denoi, es decir, felicidad y salud a todos los que pueblan esta casa. Por ahí quisiera empezar. Mi intervención va a ser en vocación breve, espero que en la práctica también así sea, y me gustaría dividirla en 3 puntos, como si fuese una especie de sonata clásica. Dividiré mi exposición en esos 3 puntos, atendiendo a 3 preguntas muy sencillas. La primera, ¿qué es la Orquesta de Euskadi? La segunda pregunta, o la segunda cuestión que me gustaría tratar, ¿quiénes son o quiénes hacen la Orquesta de Euskadi? Y la tercera parte sería cuáles son los retos y proyectos futuros de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Es verdad que uno, cuando tiene que enfrentarse a la gozosa tarea de dar una
una explicación, una pequeña ponencia como esta, tiene la tentación de retrotraerse en el pasado hasta no sé dónde, ¿no? Hasta puntos de partida tan curiosos como qué es la música o la música y la naturaleza, pero bueno, no caeré en ese error para no aburrirles a ustedes. Quizás en esa búsqueda de un punto de partida un poco curioso se me ocurría una pregunta un poco osada, pero ¿para qué sirve una orquesta? Bueno, espero que después de mi intervención todos podamos convenir en las virtudes y las bondades de una orquesta. Sin más, voy a empezar, vayamos por partes, y comienzo ya con esta sonata por donde se tiene que empezar, por el principio. Es decir, ¿qué es la Orquesta de Euskadi? La pregunta suena obvia, pero la Orquesta de Euskadi es una sociedad pública perteneciente al gobierno vasco, fundada el año 1982. Es la primera orquesta autonómica que se crea después de la transición democrática y en su tiempo vino a completar el panorama sinfónico vasco junto, por supuesto, a la Orquesta de Bilbao, decana de las orquestas vascas, fundada en el año 1920, y en ese año 1982 la orquesta viene a completar el panorama, como digo, junto a la Orquesta de Bilbao, pues también el panorama, el tejido musical que ya existía, por ejemplo, con la Sociedad Filarmónica, la Quincena Musical, el ciclo de Abao, por supuesto, las asociaciones de cultura musical muy activas. Los objetivos generales de la orquesta, los objetivos generales de esta sociedad son sencillos. El primero es la divulgación de la música a todos los sectores de la sociedad, la promoción, divulgación y grabación, especialmente del patrimonio musical vasco, las actividades educativas y también una labor muy importante de ser embajadora y representante de Euskadi. A lo largo de estos 28 años de historia, la Orquesta de Euskadi ha ido cumpliendo paulatinamente los objetivos que han llevado a esa consolidación, de alguna manera pasos lógicos en la implantación de cualquier entidad cultural. Hoy en día somos conscientes de los retos, de los muchos retos que tenemos y teniendo claro siempre en todo momento la vocación y el hecho de ser servicio público y parte imprescindible, ya creemos, estamos convencidos, del tejido cultural del país. En nuestro plan estratégico que diseñamos pensando en el arco de tiempo 2008-2012, recogemos en el punto de visión, en esos dos grandes globos que conlleva cualquier plan estratégico, visión, misión. En el de visión recogemos que la Orquesta de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, tiene como visión principal la de ser un referente musical, principal referente musical de Euskadi, dentro y fuera del país, con la permanente vocación de apoyo, colaboración y promoción de las manifestaciones musicales de Euskadi. Creo que en este punto puede ser interesante mencionar un poco los órganos de gobierno que tiene la Orquesta de Euskadi, que es igual que en cualquier sociedad anónima, que principalmente son dos los órganos de gobierno. Está la Junta General de Accionistas, que en nuestro caso es el Consejo del Gobierno Vasco, y el Consejo de Administración propio de la Orquesta. El Consejo de Administración de la Orquesta lo preside la consejera de Cultura, la señora Blanca Urgel, y además hay miembros del Departamento de Cultura y un miembro del Departamento de Hacienda. Además de las tres titulares, en este momento, las tres diputadas de Cultura de las tres diputaciones forales. Además de estos miembros, existe una parte importante, otros 6 consejeros en el Consejo de Administración, que son profesionales del mundo de la música, que asesoran, por supuesto, en todas las labores de la orquesta. Y también está el director general, yo en este momento, que asiste a ese Consejo de Administración con voz, pero sin voto. Existe también una comisión artística, coinciden algunos de los miembros del Consejo de Administración con esta comisión artística y en esta comisión artística el objetivo primordial es el asesorar exclusivamente en los temas artísticos. ¿Quiénes componen la comisión artística? Igual, profesionales de la música, compositores, gente profesional del entorno de la música. Por dos datos de números, por dar unos datos sobre nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto anual de gastos son datos todos del año 2009. El presupuesto anual de gastos es de 9.783.000 euros, de los que 6.604.000, es decir, el 68%, corresponde a gastos de personal. La plantilla de la Orquesta de Euskadi la componen 108 personas y la parte más importante, obviamente, del presupuesto es para cubrir esa plantilla importante. Luego hay otro bloque importante, mucho menor, pero relevante, que es el dedicado a la contratación de artistas, principalmente solistas y directores.
al que se dedica una parte del 14%, con lo cual el capítulo de gastos, ese 68% de gastos, capítulo personal, más la parte de artistas, engrosa ya o engloba el 82% de nuestro presupuesto anual de gastos. En cuanto a los ingresos, el ingreso más importante e imprescindible, y es el que hace que la orquesta es la aportación del Gobierno vasco, la aportación del Departamento de Cultura. Este año 2009 la cifra fue de 7.893.000 euros. La orquesta, a su vez, obtenemos unos ingresos propios de 1.571.000 euros. Es decir, nuestra capacidad de generar ingresos ronda el 20% comparando con la aportación del Gobierno vasco. Este último dato es bueno y nos coloca en los puestos de cabeza en el ranking de AEOS. AEOS es la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, de la que la Orquesta de Euskadi es fundadora desde el principio, y en este momento yo tengo el honor de ostentar el cargo de vicepresidente en esta asociación. Además de esa aportación importante del Gobierno vasco para los gastos de explotación, hay una aportación anual menor, pero imprescindible también, para todas las inversiones. Las inversiones en una orquesta obviamente son sobre todo instrumentos, mobiliario, partituras, vestuario, y el año 2009 ese capítulo de aportaciones para inversiones fue de 143.000 euros. Centrándonos un poco en la actividad, en lo que la Orquesta de Euskadi hace, hay que tener en cuenta que como orquesta de país que es, su principal característica es la itinerancia. La itinerancia entre las 3 capitales de la comunidad autónoma y también su presencia en Pamplona con los conciertos de abono. Creemos que esta itinerancia, y así ha sido desde el principio, es el mejor exponente de su carácter de servicio público, que ofrece los conciertos en toda ocasión, es decir, en los sitios que es posible, ¿no? Sobre todo en las ciudades, aunque también intentamos estar presentes en los pueblos y en localidades que no tengan una infraestructura tan importante como son los auditorios. Los conciertos de abono, como decía, son nuestra actividad principal. Más o menos por año venimos a ofrecer unos 55 conciertos de abono y el objetivo está claro, es ese servicio público con la más alta calidad artística y con una atención especial a los artistas y a los creadores de nuestra tierra. El número de abonados, 7.000, esta temporada 7.049 abonados, dan medida pues, de ese enraizamiento o de esa presencia social importante. Otro de los campos importantes de nuestra actividad es el campo de las grabaciones, la tarea de grabar. Son ya más de 40 los discos que tiene la orquesta a sus espaldas, especialmente con un lugar especial, con una mención especial a la colección de compositores vascos que editamos junto con la casa discográfica suiza Claves y que recoge los nombres pues, más relevantes de los compositores vascos. Son 13 ya los volúmenes de esta colección y nuestra intención es ampliarlo hasta 15. He de mencionar además que esta colección cuenta desde el principio con el patrocinio del Grupo Mondragón, que hace posible pues, desde el patrocinio, desde el mecenazgo, esta colección. Nuestros últimos hitos o las últimas realizaciones en el ámbito discográfico han sido, muy especialmente, me atrevería a significar, la grabación y recuperación de la ópera Guernica del maestro Francisco Escudero. Es un disco que se ha grabado para Decca, el sello discográfico Decca, que es sello de referencia en el mundo de la ópera, o los discos más actuales todavía de música del siglo XXI ya. A todos nos sale el siglo XX, pero el siglo XX ya es pasado, y la música del siglo XXI, en este caso con una discográfica de referencia también, que es una discográfica austríaca, Kairos, con un disco, el primero, dedicado a Ramón Lazcano. Otro disco que ha salido hace pocos días es un disco con nuestro director titular, con Andrés Orozco Estrada, dedicado a 2 autores muy conocidos. Uno es Arriaga, grabamos su Sinfonía en Re, y la Quinta Sinfonía de Beethoven, pues tan conocida y tan grabada y tan interpretada. Además de las grabaciones, también tiene una parte muy importante para mí, una faceta estratégica de la orquesta, es la actividad educativa. La actividad educativa englobada dentro
del nombre genérico del ciclo Música Gela, Aula de Música, que de alguna manera tiene como objetivo eso, pues trabajar la transmisión del gusto por la música. Hace 2 o 3 años ya creamos dentro de la propia orquesta un departamento educativo con la voluntad y con la intención, bueno, de gestionar de una manera pues, eficaz y conveniente todas estas actividades educativas. Además de las actividades educativas, son actividad de la orquesta los conciertos de cámara, también en colaboración con el Arriaga, los conciertos, el cuartito de Arriaga, lo que se viene a llamar. Por supuesto, nuestra participación en la temporada de Abao, en la temporada de Quincena Musical, en el Festival de Musicaste. Toda esta actividad, no me voy a alargar más, suma un total de 117 actividades anuales, lo cual demuestra claramente que la Orquesta de Euskadi ofrece un concierto cada 3 días. Entonces, la media de productividad creemos que es muy alta. Juzguen ustedes mismos, yo creo que los números están bien y se trabaja duro. Desde aquí, mi agradecimiento y reconocimiento a todos los profesionales que hacen posible este gran nivel de trabajo, sí músicos y muy especialmente también pues, el personal administrativo y técnico que aquí está presente y aprovecho para saludar también. De todos modos, aunque estos datos son buenos, somos muy conscientes, al hilo, además de lo que decía César, ¿no?, de que no podemos caer en la complacencia y de que los retos son muchos y que para el mundo de la música clásica y para una orquesta sinfónica tan bien implantada, incluso también los retos son muchos, tenemos que crecer en público, tenemos que diversificar la tipología del público y tenemos que seguir fieles en ese objetivo que es el de conquistar de la manera más amable a un público nuevo. Para terminar un poco con este apartado descriptivo, para terminar con el primer tiempo de esta sonata, me gustaría mencionar la actividad internacional de la orquesta. Decía que desde el principio uno de los objetivos de la orquesta era, sigue siendo, el de ser embajador de Euskadi. Son 13 ya las giras internacionales que han llevado a la orquesta a Austria, Suiza, Italia, Argentina, Chile, Alemania, Francia, muchos países. Decir que para mí también es uno de los puntos estratégicos en cuanto a la gestión. Decir que estamos intentando, y de momento lo estamos consiguiendo, crear una nueva manera de estar presentes internacionalmente. Es decir, hay 2 maneras principales, ¿no? Una es hacer una gira contratando con una agencia y que la agencia busque los auditorios que sean a nivel internacional. Y hay otra posibilidad que nosotros también la estimamos muy interesante, que es la de los intercambios internacionales, que no es otra cosa, ni menos, es decir, es muy interesante, es hacer un convenio, un arreglo con una orquesta europea normalmente interesante para nosotros, con la cual podamos establecer un intercambio. Es decir, nosotros actuamos en su temporada de abono y esta orquesta visitante nos visita a nosotros en la temporada de abono. Eso es interesante para nosotros como orquesta y como país también, porque al final mostramos la parte de la actividad musical que se hace en el extranjero, y para nuestro público, para los abonados y no abonados, también es interesante porque bueno, supone o da la oportunidad de escuchar un poco lo que en el panorama europeo está sonando. Está claro que nosotros no podemos hacer un intercambio con la Filarmónica de Berlín, obviamente, ni con la Filarmónica de Viena, por supuesto que no, tampoco es nuestro objetivo, pero sí con muchas orquestas europeas realmente muy, muy interesantes, con un nivel artístico muy importante, con una tradición sinfónica que nosotros carecemos, con orquestas fundadas, pues algunas a finales del siglo XVIII y muchas a mediados del siglo XIX, y creemos que eso es muy interesante y que realmente eso nos puede dar a nosotros la medida de nuestra calidad y desde luego servir de altavoz también para estar presentes en esos circuitos importantes. Bueno, con esto de algún modo esta sería mi exposición sobre el primer punto, sobre qué es la orquesta y qué hace la orquesta. La segunda pregunta, el segundo bloque que me gustaría tratar: ¿quiénes hacen la Orquesta de Euskadi? ¿O quiénes hacemos la Orquesta Sinfónica de Euskadi? Principalmente la hacemos todos los ciudadanos vascos a través del Gobierno vasco, que es el que hace posible que este proyecto sea factible y goce de la salud que goza. La hacen, sin duda alguna, los miembros de la orquesta, músicos y no músicos.
la hacen esos 7.000 abonados, 7.049 abonados de esta temporada, la hacen las empresas y entidades patrocinadoras, colaboradoras, y la hacen también muy especialmente todas las instituciones musicales que colaboran de una manera muy estrecha con la labor de la orquesta. Sobre el conjunto de los profesionales, de los trabajadores, el término trabajadores es verdad que para referirse a los músicos a mí especialmente no me gusta mucho. Son trabajadores, todos somos trabajadores, pero bueno, el conjunto de profesionales, músicos y no músicos. Como decía, para el año 2010, este año, tenemos una plantilla, bueno, no es que tengamos para este año, sino que la plantilla de la Orquesta de Euskadi la componen 108 personas. 94 son músicos y 14 personal administrativo y técnico. Es una orquesta de tamaño grande. La medida del tamaño de una orquesta siempre la dan los primeros violines. Es una orquesta, se dice en la jerga un poco de orquestas, a 16. Hay 16 primeros violines, lo cual quiere decir que hay segundos violines 2 menos, violas 2 menos, vamos restando, hasta llegar a los contrabajos, que con la regla de la aritmética debían ser 8, pero en nuestra orquesta son 7. Ahí estamos a falta de 1. Pero bueno, como decía, orquesta grande de a 16. La media de edad es de 45 años, somos una orquesta yo creo que bastante joven, aunque esto de bastante no es un término muy científico, pero sí musical y artístico, es bastante joven. En cuanto a la nacionalidad de los músicos, no al origen, sino en cuanto a la nacionalidad, la inmensa mayoría, 60% nacionalidad española y el 33% nacionalidad francesa. Somos una orquesta que está muy cerca de Iparralde y hay mucho músico también francés en la orquesta, que llevan la mayoría de ellos pues muchos años trabajando en la orquesta. Es verdad, somos una orquesta con un porcentaje muy grande de músicos locales y sobre todo en los últimos años hay mucha gente formada en los conservatorios de aquí, que ha pasado por la EO, que ha pasado por Musikene, que además ha perfeccionado sus estudios a nivel internacional, que luego opta a entrar a la orquesta, oposita para entrar a la orquesta y consigue esa plaza. Las relaciones laborales, como siempre, se rigen por un convenio colectivo. En nuestro caso nos toca negociar el convenio colectivo el año que viene, 2011, siempre es esto piedra de toque en todas las sociedades anónimas, sean musicales o no. Pero bueno, esperemos que seamos capaces entre todos de gestionar bien este tema. Además del convenio colectivo, hay otra herramienta convencional, pactual con los músicos, es muy interesante, que es el Estatuto del Personal Artístico, que rige un poco, tiene jurídicamente el mismo rango que un convenio colectivo y que entra más a detalle en la organización artística del trabajo. La música, como saben, es ya la composición de la música y el mismo hecho de la música y de la escritura de la música necesita de una organización compleja y bien compactada para funcionar. Y para eso este texto del Estatuto del Personal Artístico, que es muy poco habitual en las orquestas españolas y muy habitual en las francesas, pues tiene para nosotros una utilidad muy grande. Sobre el trabajo de la orquesta, decir que es, yo creo que muy similar al de todas las orquestas. En nuestro caso, al tener, es riqueza, pero como repetimos los conciertos 5 veces, 2 veces en Donosti, Vitoria, Pamplona y Bilbao, normalmente la organización de nuestro trabajo es muy clara. Son bloques de trabajo de 2 semanas, son bloques quincenales. La primera semana nos dedicamos a ensayar y la segunda semana a girar de algún modo en esta gira permanente en autobús. Somos una orquesta en autobús, sobre ruedas, y bueno, es un poco la organización de nuestro trabajo. Es verdad que el hecho mismo del ensayo y del concierto y del colectivo orquestal hace que la organización del trabajo y que la sensibilidad musical y la personal, no solo la musical, sino la personal, esté siempre a flor de piel, con lo cual, bueno, es un colectivo pues, con unas especificidades muy interesantes, pero que hay que saber gestionar también, bueno, de una manera pues, eficaz y yo creo que con sabiduría, ¿no? Sabiduría no por parte del director general, que también, pero sobre todo por parte del director musical. A mí hay una frase que me gusta mucho del que fuese nuestro primer director musical, que fue Enrique Jordá Gallastegui, que además es un músico muy importante, del que el año que viene, 2011, se cumple el centenario de su nacimiento. Él tiene un libro que se llama, era un hombre
renacentista con muchas inquietudes, además de la musical, fue director en la Orquesta de San Francisco, nada más y nada menos. Tiene un libro, como decía, que se llama El director de orquesta ante la partitura. El libro es muy interesante y está todo el libro hablando de la preparación de la partitura, la preparación del ensayo, pero al final del libro viene una especie de, bueno, no sé si de aviso, pero de reflexión muy importante, ¿no? Y dice que en el ensayo y en el concierto el director se encontrará con un mundo sonoro y humano en el que todo lo que en este libro se recoge de poco le valdrá. Es decir, bueno, hay que tener en cuenta toda esa sensibilidad humana, todo ese unir ese trabajo en conjunto. Y yo creo que es lo más apasionante precisamente de una orquesta, ¿no? El de personas tan diferentes, tan diversas, todos con una formación, por supuesto, artística de primer nivel, trabajando en un objetivo común. Yo creo que eso se puede aplicar nos lo podemos aplicar todos, ¿no? A muchas cosas de la vida así privada y pública. De hecho, y no me voy a alargar más con esto, de hecho son muchas las orquestas que tienen convenios con universidades o con centros de negocios para poder aplicar de alguna manera el funcionamiento de una orquesta a una gestión empresarial, y hay muchos programas con orquestas muy importantes y con universidades internacionales con mucho éxito. Avanzo un poco. Los abonados. Como decía, la cifra de abonados es una cifra muy importante, 7.049 abonados. Los conciertos, la cifra de abonados se reparte entre conciertos de abono, que es el 95%, y hay una cifra pequeña también de los conciertos de matinés, que son los conciertos de cámara en nuestra sede en Miramón. Este número importante de abonados es para nosotros el gran tesoro de la orquesta, lo consideramos así, y nos sitúan, como ya decía César Cocá, en un ranking importante. Al segundo nivel, es decir, somos la segunda orquesta a nivel estatal después de la Orquesta de Barcelona con número de abonados. Decir además que en los últimos años estamos llegando a una cifra importante, que nos estamos aproximando, algunos años superamos, otros años nos quedamos muy cerca, a la cifra de 150.000 espectadores por año, lo cual está bien. Y la cifra global, estas cosas estadísticas que tanto nos gustan, la cifra global de espectadores acumulados asciende ya a 3 millones de espectadores desde el inicio de la orquesta. Bueno, en la última encuesta de satisfacción de abonados, en la que recibimos muchas respuestas, bueno, pues veíamos que la satisfacción del público era grande, pero también veíamos un poco los caminos a seguir, ¿no? Por ejemplo, la gente muchas veces se queja, entre comillas, o nos hace llegar su comentario sobre la duración de los conciertos. Es verdad que quizás a veces un concierto de 2 horas pues puede ser demasiado largo para el público. También sobre las obras a programar, la gente pide, bueno, más variedad, y quizás también la presencia de otro tipo de música en los conciertos. Bueno, son pistas que nos sirven mucho para gestionar la orquesta y su programación. Sobre el precio de las entradas, decir, es un dato menor, pero bueno, creo que no está mal, situar o comunicar que más o menos oscilamos entre 6 euros la entrada más barata y 26 euros la más cara. Está claro que son precios muy atractivos, exponentes, como decía, de ese servicio público al que nos debemos. Todo esto, por supuesto, la aportación del Gobierno vasco es la clave para todo ello, pero también son muy importantes los patrocinios y la colaboración de muchas empresas que colaboran con nosotros desde el inicio, ¿no? Y todos esos patrocinios y esas empresas colaboradoras, muchas de ellas aquí presentes, hacen posible que la labor de la orquesta llegue a más sitios, o que incluso esa labor, esas actividades puedan ser más numerosas. Ocupan un lugar muy destacado BBK y Kutxa, son los principales patrocinadores de nuestra labor. Euskaltel, Ikusi, Ingeteam, Caja Laboral, Grupo Mondragón, Riberas del Urumea, Naturgas, Iberdrola, Ibermática, conforman el ámbito más comprometido y cercano con la orquesta. A nivel de medios de comunicación tenemos una relación preferente, obviamente, con el ente público, Euskal Irrati Telebista, y además también tenemos un convenio de colaboración con El Correo, El Diario Vasco y con la cadena SER. A todos ellos nuestro agradecimiento. Dentro de las instituciones colaboradoras ocupa un lugar muy especial para nosotros la colaboración recíproca con FEBAS.
FEBAS es la Federación de Entidades Vascas, no, perdón, Federación Vasca de Asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual. Tenemos una relación estrecha y digo que es colaboración recíproca porque de alguna manera nos enriquecemos todos en el ámbito y en la ampliación y en la diversificación de nuestra labor. También mantenemos una relación, un vínculo laboral muy importante en ciertos servicios de la orquesta con el grupo Gureak. Todo esto lo englobamos dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa. Sobre las instituciones musicales, los compositores que colaboran con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, decir que son muchos, todos o casi todos de nuestro panorama. Las agrupaciones y asociaciones corales, sinfónicas y educativas, festivales, archivos, temporadas de ópera, que conforman el tejido cultural de nuestra comunidad, tejido que realmente nos coloca como pueblo, creemos, a la cabeza del Estado y que hay que mencionar. Y el objetivo es que sigamos estando ahí. En el ámbito educativo tengo que mencionar a los centros de enseñanza, sobre todo a las música-escolas y a Musikene, que es el Centro Superior de Música del País Vasco, que está situado en San Sebastián, en Donostia, con el que mantenemos una relación de colaboración muy estrecha. Eresbil y Musikaste, por ejemplo, son también un exponente de esa colaboración. Los dos, el primero como archivo y Musikaste como festival, dedicados a la música y el patrimonio musical vasco. En el ámbito coral, sin duda alguna, además, en el ámbito coral tenemos que decir que el tejido o la riqueza de agrupaciones corales con la que contamos en Euskadi, bueno, pues es muy superior al de otros muchos lugares, ¿no? Y eso causa el asombro de muchos directores y de muchas orquestas y solistas que nos visitan. Ahí tengo que mencionar, como no, a la Sociedad Coral de Bilbao, la Coral Andramari de Rentería, Orfeón Donostiarra, el Coro Easo, el Orfeón Pamplonés, también la Capilla Peñaflorida, este último ya en el ámbito profesional. También la ABAO, Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, en la que interpretamos 2 títulos por temporada desde nuestros inicios. Es decir, la ABAO, desde el inicio de la Orquesta de Euskadi, pues quiso contar con nuestra orquesta para hacer el trabajo de foso, cosa que para nosotros es muy interesante. Es muy diferente el trabajo sinfónico, de montar un concierto sinfónico, o el trabajo de foso, de hacer una ópera. Los tiempos son diferentes, los tiempos para la preparación son diferentes y, sobre todo, el concierto, el momento de la ópera, es muy diferente comparando con un concierto sinfónico normal. También tengo que mencionar, como no, el Festival de Quincena Musical de San Sebastián, en el que también desde el principio de la orquesta, tenemos el placer y el honor de ser algo así como la orquesta residente en la que bueno, pues ofrecemos lo mejor de nuestro saber hacer. Ambos yo creo que son escaparates un poco de nuestra actividad. Antes he mencionado un poco de pasada la colaboración que mantenemos con la EGO, Euskal Herriko Gazte Orquesta, joven orquesta de Euskal Herria, que cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura y también de la Federación de Cajas Vasco-Navarra. Con la EGO mantenemos un programa estable de becarios, es decir, siempre hay músicos de la EGO que están tocando en la Orquesta de Euskadi y trabajamos también en proyectos conjuntos. Y por último, dentro de esas instituciones musicales, por último y destacadamente, sin duda alguna, especialmente hoy aquí, con un lugar muy especial, como decía, por compartir tarea y función, está la Orquesta de Bilbao, la VOS, con la que trabajamos juntos en temas concretos, como pueden ser los intercambios, otros temas más de la gestión diaria, con el tema de archivos, y con la que entendemos y compartimos sin duda como estratégico nuestro trabajo en común. Esta temporada, además, después de casi 20 años, creo, hemos retomado otra vez el intercambio entre ambas orquestas. Creemos que esa confluencia y esas sinergias son muy interesantes. Bueno, voy avanzando y ya encarando el último punto de mi intervención. Con el tiempo, me imagino que... Bien, vamos bien. Hay otra anécdota muy bonita. Enrique Jordá, el día que se hizo el primer ensayo de la orquesta, dijo: señores, aquí falta algo. El instrumento más importante de la orquesta. Maestro, ¿cuál es? El reloj, claro. Aquí falta algo, el reloj. Bueno, pues yo he traído el reloj, pero no lo voy a mirar. Espero que
el moderador me indique cuando me estoy alargando. Como decía, estoy llegando ya al final con un punto muy importante. Toda mi intervención hoy tiene un carácter muy descriptivo, lo están viendo, es decir, no pienso descubrir, ni soy quien para descubrir ninguna cosa nueva, pero sí apuntar las que, en mi opinión, pueden ser un poco los retos y los proyectos futuros, sin duda, de la orquesta, ¿no? Que sería ya el tercero y último punto de mi intervención. Después de haber descrito ya las principales características de la orquesta, pues yo creo que sí es momento de encarar, al menos de comentar esos retos, cuáles van a ser en los siguientes años. La orquesta lo que hace principalmente, obviamente, es hacer música. En el ámbito musical, como saben, tenemos un nuevo director titular, que es Andrés Orozco Estrada, que estamos convencidos que es la persona clave, por eso hemos optado por él, esperemos que el tiempo nos dé la razón, estamos convencidos de que sí. Hemos optado por él, por su formación, por su agenda, sus conocimientos, su talante humano y su categoría profesional para que sea el responsable musical de la orquesta en los siguientes años. Además, con un director principal invitado, que es Andrei Boreiko. Son dos perfiles diferentes, pero yo creo que muy complementarios. El director titular es un director joven, con una carrera internacional muy importante, y Andrei Boreiko es un director de mediana edad, 50 años, es como nuestros músicos, bastante joven, 45, 50, con el mismo rigor científico que antes, me perdonarán, y creemos que esa combinación puede ser para nosotros muy interesante. Además, en el caso del director titular, creemos que puede ser también el rostro de la orquesta en muchos sectores, y creemos que realmente puede ser el que nos dé pues siempre esa mejoría que como institución musical siempre necesitamos. Venimos de una etapa con un balance artístico muy interesante, con una dirección doble, ustedes recordarán, con el maestro Gilbert Varga y Cristian Mandeal, que realmente dotaron a la orquesta de otro estatus artístico, y nuestro objetivo ahora, optando también claramente por una dirección única, unipersonal y con un principal director invitado en un segundo rango, pues nuestro objetivo es dar un paso más en esa mejoría musical. Un paso que pasa por la mayor implicación musical y por una manera de afrontar el hecho musical un poco diferente. A nivel social y de presencia, es decir, consideramos que somos afortunados, tenemos mucho público y es verdad que en muchos de los ciclos no podemos crecer más porque tenemos lista de espera y no podemos crecer más. Pero claro, esto supone también para nosotros un reto y un riesgo muy importante. Entendemos que nuestra obligación y nuestra razón de ser es llegar cada vez a más público y sobre todo en este momento entendemos que hay una demanda de música muy importante por parte de un sector importante de la sociedad. Precisamente ese público de esas edades un poco más, no tan propicio a priori en abonarse a una orquesta, que puede ser esa franja que va de los 40 a los 50 y algo. Entonces, lo que estamos pensando, y en la presentación de la nueva temporada que haremos pues, a lo largo de este año, algo así como en mayo, en junio, haremos públicos ya pues, unos nuevos ciclos encaminados a poder captar esa gente. ¿El objetivo cuál es? No es otro que un público más amplio nos pueda contemplar entre sus opciones para el tiempo de ocio o de cultura y, ¿por qué no?, de manera preferente, ¿no? Ofreciendo conciertos diferentes a lo que son los conciertos de abono y con el objetivo de lograr esa cercanía o esa sintonía. Yo creo que, resumiendo un poco, nuestro reto puede estar ahora en cuanto al diseño de los conciertos y de la programación en la diversificación, en poder hacer también otras cosas. Es verdad que la agenda es difícil porque hay pocos huecos de algún modo, pero bueno, ahí estamos configurando yo creo que propuestas interesantes, ustedes juzgarán, espero que sean del agrado del público y que obtengamos la respuesta que esperamos. A nivel institucional, yo creo que siempre es un reto para las orquestas. Las orquestas tienen que estar presentes en las agendas de los políticos, de todos los políticos. La orquesta tiene que estar presente en la agenda de los grandes factores económicos y sociales del país. Entonces, ahí siempre tenemos que estar presentes. Por eso este desayuno, esta conferencia
coloquio de hoy, pues para nosotros es importante, porque estamos en un foro que para nosotros no es el habitual, con lo cual es muy importante cosas como estas para que ustedes luego digan qué rollo nos metió, pero seguro que de algo de lo que hoy hemos dicho, yo creo que todos, ojalá, pues tengan una idea un poco más cercana de la Orquesta de Euskadi. Al menos ese sería mi objetivo. He dibujado el panorama de la orquesta, un poco, yo creo que con datos, espero que no hayan sido demasiados, y el balance es ese, el que decía un poco en el principio, ¿no? La orquesta consolidada y con los objetivos claros, entendemos, cara a futuro desde todos los puntos de vista. La Orquesta Sinfónica de Euskadi tiene además una vocación de aglutinador de todo el movimiento musical del país, fiel a esos objetivos de fomentar la cultura y abrirse al mundo, ¿no? En esa conjunción de lo local y lo universal. Muchos de los agentes musicales del país estáis aquí presentes y, bueno, creo que no es mal momento tampoco para poner encima de la mesa ese reto que todos somos muy conscientes y que, bueno, que creo que es interesante también recordar, ¿no? de vez en cuando, que es el de ese reto que tenemos, ese reto conjunto, que es el de transmitir o el de construir, como decía antes, construir esos puentes de la transmisión del gusto por la música. Nuestra sociedad, yo creo que, en mi opinión, pero en mi profunda convicción al menos, yo creo que necesita de esa labor coordinada de todos nosotros. Yo creo que en la coordinación de todos esos recursos musicales del país, que son muchos, yo creo que puede estar una de las llaves que puede generar un efecto multiplicador a futuro. Es mi opinión. La Orquesta de Euskadi, como proyecto de país, una realidad que aglutina a diferentes, como comentaba antes, en una sociedad en la que muchas veces esos efectos aglutinantes entre diferentes parecen diluirse, ¿no? Yo creo que por eso un proyecto como el de la orquesta tiene siempre ese mensaje tan positivo y necesario. Era nuestra consejera la que en la presentación de esta temporada, el año pasado, en mayo-junio del año 2009, decía que la orquesta, no son mis palabras, son sus palabras, pero las suscribo totalmente, la orquesta representa la mejor conjunción de lo diferente y lo diverso en un objetivo común y compartido. Yo creo que es una reflexión muy acertada y que comparto. Euskadi es cultura, es música, lo decía más arriba. La construcción de una sociedad en paz, abierta, libre, culta, yo creo que se puede impulsar y se debe impulsar desde esta institución, porque estamos convencidos de que la música nos hace mejores y de que es necesaria la música y es necesaria una sociedad mejor. Por eso, ese es el objetivo un poco que nos anima y es el objetivo que guía nuestra labor diaria, que estoy seguro, muy seguro además, que todos cuanto aquí estamos, pues comparten. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención y de verdad reitero de nuevo el agradecimiento por su asistencia a esta pequeña conferencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos seguidamente al coloquio. Aquí sí el moderador interviene y le pide cierta brevedad en las respuestas en beneficio de las muchas preguntas que han llegado. Porque comentábamos antes de la intervención que a veces hay días de muchas preguntas y de menos preguntas. Hoy es día de bastantes preguntas y además de temas diferentes. Y entonces por eso le pido que si puede usted ceñirse un poco con brevedad en las respuestas, pues las podremos atender todas. Ha hablado usted en su intervención de realidades, de retos, pero ¿su sueño? ¿Cuál es su sueño? Mi sueño, yo creo que son muchos. El sueño en lo artístico, sin duda alguna, poder situar a la orquesta a nivel internacional en parámetros en los que ahora no puede estar presente, por ejemplo, en ciertos festivales internacionales, no sé, los Proms de Londres, por ejemplo, festivales de ese tipo. En lo musical, sin duda alguna, sería ese. En lo social, es decir, en la vertiente servicio público y presencia en el país, yo creo que llegar todavía a mucha más gente y sobre todo, hilando con lo que decía antes, quizás a un público también diferente. Esos dos sueños.
Pues con este último sueño hay una pregunta relacionada. Le plantean desde su punto de vista y experiencia cuál es el método, el proceso más eficaz para atraer o llegar a nuevos públicos. Hombre, ojalá tuviese yo la receta para esto. Yo creo que somos muchos los que nos preguntamos sobre qué hay que hacer para eso, ¿no? Yo creo que para llegar a nuevos públicos son dos cosas. Yo creo que hay que tener una actividad didáctica continua, educativa, es decir, hay que ir trabajando esa cantera del futuro. Y luego, por otra parte, yo creo que no hay que tener ningún complejo a la hora de diseñar productos, entre comillas, productos nuevos. Yo creo que son esas dos cosas. Sé que es una receta muy poco novedosa, pero bueno, mi reflexión al menos es esa. Yo creo que esas dos cosas. Actividad educativa siempre como base y luego poder diseñar productos específicos que normalmente muchas veces van unidos a nombres importantes y sí, que de alguna manera te dan la trascendencia que quieres en sectores en los que normalmente es más difícil nuestra inserción. Pues para poco novedoso hablar de la crisis, que es el tema de las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cómo afecta la crisis en general a la actividad de la orquesta? Y en concreto, hay otra pregunta más concreta todavía, dice si teme usted una repercusión de las limitaciones presupuestarias públicas y un descenso del patrocinio privado, en la financiación de la orquesta y sus actividades como consecuencia de esta situación de crisis. Vale. Bueno, en cuanto a este año, es decir, el presupuesto del año 2010, y con esto un eskerrik-asko muy grande, el presupuesto de la orquesta se ha mantenido, es el mismo del año pasado, con lo cual somos afortunados. Desde el Gobierno vasco ha mantenido el mismo presupuesto para la orquesta. Con lo cual, por ahí, bien. Desde el punto de vista del patrocinio privado, también hemos mantenido el apoyo de todos los patrocinadores privados. Y también desde el punto de vista de abonados, teníamos miedo de que pudiese darse un descenso en el número de abonados, pero eso no ha sido así. De todos modos, claro, nos tentamos la ropa muy mucho. El año 2011 probablemente lo que se está escuchando es que la recaudación está siendo baja y probablemente pueda ser un año difícil. De momento y gracias a Dios, este año muy bien. Se ha mantenido todo, incluso con un pequeño repunte en abonados. En su intervención ha aludido usted a una situación de continuidad en la orquesta pese al cambio en el Ejecutivo. La pregunta que le planteé es si, de alguna manera, pese a esa continuidad, ha habido algún cambio en los objetivos marcados por el Gobierno a la orquesta y en qué medida han variado los proyectos que ustedes tienen planteados. No, de hecho, lo que ha habido es unas conversaciones en las que se ha hablado sobre el proyecto de la orquesta, por supuesto, y yo creo que el común sentir de la consejera, en este caso, y el mío, el común sentir de lo que es el proyecto de la orquesta y de seguir en la línea que la orquesta mantiene hasta ahora, yo creo que ahí se entronca la continuidad de las mismas personas, de mi persona en este caso, en el proyecto de la orquesta. Es decir, una continuidad, un proyecto que viene gestionándose de una manera que se estima interesante, lo cual a mí me llena de orgullo y de responsabilidad, por supuesto, y en ese camino pues esa decisión o esa continuidad, ¿no? ¿Se atrevería usted a situar su orquesta en algún tipo de ranking de orquestas? Esta es pregunta difícil. Hay muchos rankings, ¿eh? Hombre, yo creo que hay, por ejemplo, las orquestas alemanas lo tienen muy claro, hay orquestas A, B y C, ¿no? Las As, muy pocas. Yo creo que si fuese esto Alemania, que no es, menos mal, ¿no? Para algunas cosas al menos, yo creo que estaríamos en un nivel muy bueno. A nivel del Estado, yo creo que estamos en el vagón de arriba, ¿eh? Yo creo que estamos en las orquestas de arriba. Y sí, yo creo que ese es nuestro lugar. Si me piden el número, no sé. O sea, yo soy muy consciente, conociendo además todas las orquestas, que sí, la Orquesta de Euskadi y la Orquesta de Bilbao, son orquestas que están muy bien situadas en el ranking. Iba a dar otro dato que antes no he mencionado. Además, históricamente hay que tener en cuenta que las dos orquestas de España más antiguas son precisamente la Pablo Sarasate y la Orquesta de Bilbao. Es decir, que hay una tradición muy grande, una tradición que viene pues, de la Sociedad Filarmónica, de todo esto que de alguna manera confluye luego en una realidad, creo que muy potente. Bueno, pues hablando de otras orquestas, no en este caso de ranking, ¿le plantean para cuándo un concierto de las dos orquestas de Euskadi o de las tres de Euskal Herria? Muy bien.
Bueno, pues eso es una cosa que está también en proyecto. Diré que hasta tenemos pensada ya la obra, pero bueno, hoy no podremos desvelar más, pero sí, es verdad que sería realmente muy hermoso. Me acuerdo además, en una de las primeras entrevistas que le hicieron a Imanol Olaizola, algo así como el año 82, decía, ¿y cuál es su sueño? Bueno, pues uno de los sueños era un concierto en Aralar con las 3 orquestas, la Orquesta Navarra, la Orquesta de Euskadi y la Orquesta de Bilbao. Lo de Aralar creo que es una cosa un poco difícil de hacer, pero sí sería un proyecto interesante el juntarnos las 3 orquestas, o al menos por de pronto la Orquesta de Bilbao y la Orquesta de Euskadi en una producción potente. Pues también le preguntan cuál es la relación o cómo es la relación de la orquesta y en qué se basa la colaboración con las masas corales que se ubiquen en el territorio y más concretamente en Vizcaya. Hombre, en Vizcaya y sobre todo mantenemos una relación de cercanía, colaboración continua, muy especialmente con la Sociedad Coral de Bilbao. Por ejemplo, ese disco del Guernica de Escudero, que además en su día respondió a un encargo de la propia Sociedad Coral de Bilbao al compositor Francisco Escudero, pues es un exponente de ello. Sobre todo, hay que tener en cuenta que nosotros los coros con los que trabajamos habitualmente son coros de formato grande, coros que pueden hacer sinfónico coral, ¿no? Mencionaba antes el Orfeón Pamplonés, Coral Andramari, Orfeón Donostiarra, Coro EASO y Sociedad Coral, por supuesto, es la primera que mencionaba, porque además hoy nos encontramos en Bilbao y además hay una representación muy importante de la Sociedad Coral de Bilbao, con la que tantos lazos nos unen. La siguiente cuestión que le plantean es si cree posible una compañía estable de ópera y zarzuela para Euskadi que repita el éxito de la Orquesta Sinfónica que usted dirige y cómo se puede ampliar a otras ciudades, Vitoria, San Sebastián o Pamplona, una temporada lírica con la ayuda de todo lo que ya existe. Ahí yo creo que es una pregunta difícil. Teniendo, mi opinión, es una opinión personal, Teniendo visión de país, yo creo que ya existe una gran temporada de ópera, que es la temporada de ópera de Abao, de Bilbao. Yo creo que esa es la gran temporada de ópera del país de Euskadi. Es verdad que existe infraestructura suficiente como para poder ofrecer también otras temporadas, otras representaciones. Ahora, yo no sé si es tan necesaria una temporada estable o quizás crear circuitos en los que 2 o 3 títulos por año puedan girar o puedan hacer circuito, ¿no? A mí, personalmente, eso me parece quizá más interesante que no el tener 4 o 3, las que sean, temporadas estables de ópera. Yo creo que hay que agarrarse a la excelencia de lo que ya tenemos y que además tiene un nivel internacional muy, muy importante. También hay un campo, yo creo que el que se trabaja poco, ahora el Arriaga está haciendo producciones muy interesantes, que es el de la zarzuela o el de la ópera barroca, ¿no? Que eso quizás se amolda mejor a las infraestructuras teatrales habituales del teatro clásico a la italiana, y yo creo que ahí sí puede haber posibilidades interesantes. Bien, para un concierto hace falta lógicamente una orquesta, pero también un recinto, un sitio donde interpretar. ¿Cómo estamos de sitios? ¿Cuesta a veces tocar en algunos sitios? ¿Falta sitios para tocar? Hombre, en las capitales, desde luego, somos, y es verdad, somos la envidia de muchas orquestas y de muchos artistas. Es impresionante, claro, a mí no me ha tocado, mi experiencia en la orquesta es limitada, son 4 años, pero hay personas que conocen la orquesta desde el inicio y hay que ver el cambio que ha dado el país en cuanto a infraestructuras, ¿no? Pues de tocar en los teatros clásicos, que están muy bien, pero son al final teatros multiusos, a poder tocar en los auditorios de ahora, ¿no? Como el Palacio Euskalduna, el Palacio Cursal o el Baluarte de Pamplona. Además de esto, yo creo que teniendo en cuenta que en Vitoria la construcción del auditorio es un tema que está bastante avanzado, al menos el proyecto ya está aprobado, bueno, creo que nos coloca en el ranking de infraestructuras muy bien. Hay aquí varias preguntas relacionadas con la programación. La primera es, ¿quién decide la programación de las obras? ¿Solo el director musical o interviene alguien más? No, en nuestro caso es una cosa mancomunada de algún modo entre el director musical y el director general. Depende, en algunas orquestas la estructura cambia. En nuestro caso, por supuesto, el director musical es el que diseña el grueso de la temporada y, por supuesto, sus programas 100%, pero todo lo demás lo pactamos entre ambas partes.
Bueno, pues ahora vamos a lo más concreto. La primera cuestión que le plantean es, a juicio de quien plantea la pregunta, en la orquesta parece que se impone un repertorio clásico. Y la pregunta es si sería posible intercalar mayor innovación, música contemporánea, aunque sea en otro formato para minorías. Bueno, yo creo que, al hilo de lo que decía antes, en la temporada nueva, en la 10-11, hay toda una batería de actividades, de conciertos diseñadas en este sentido. Un poco para conseguir esa diversificación, ¿no?, de público y de producto que ofrecemos. La siguiente pregunta también está relacionada con la programación. Le plantean si es cierto que la orquesta no programa músicos españoles no vascos, un falla como excepción, siguiendo criterios de algún club de fútbol. No. Eso no es cierto. Nosotros, de hecho, me acuerdo, en mi tiempo, yo creo que se ha hecho Albéniz, se ha hecho Granados, se hace. Es verdad que normalmente la cuota, y esto es una cosa más que siempre hay que, de alguna manera, luchar con los directores. Cualquier repertorio local, bien sea compositor vasco, bien sea compositor español, a un director que viene del mundo mundial normalmente no está muy habituado, entonces es siempre la lucha con la agencia. No, pero es que queremos hacer esto, queremos hacer Navarra de Albéniz. Pero es que el maestro no conoce. Bueno, le mandas la grabación. Pero es que es música. Siempre hay que luchar un poco en ese aspecto. Pero no, vamos, la música está presente. Incluso en grabación, me acuerdo ahora discos con Carlos Álvarez con todas las áreas de barítono de Carmen, en castellano, no la versión en euskera, que no existe. Pero bueno. Le preguntan también si ha realizado algún componente de la orquesta el proyecto de realización de composiciones musicales para la propia orquesta. No, es decir, que la orquesta haya tocado alguna obra compuesta por algún músico de la orquesta, hasta donde yo sé, no. Algún arreglo sí. Me estoy acordando ahora de un percusionista, de uno de los solistas de percusión, que llegamos a interpretar una cosa. Si no, yo diría que no. También es verdad que entre nuestros profesores en la orquesta, que yo sepa, con una actividad, con estudios de composición, tampoco hay muchos, hay 2 o 3, pero es verdad, no hemos interpretado sus obras. Ha mencionado usted que la media de la edad de la orquesta son 45 años. ¿La renovación, cómo la proyectan? ¿Se les plantea? ¿Cómo la ve? Bueno, ahí el proceso para ser miembro de la orquesta de Euskadi o de cualquier orquesta, es mediante una audición. La audición se hace con telón y el tribunal escucha a los candidatos y se elige al mejor, ¿no? Bueno, de alguna manera el proceso para entrar en la orquesta es ese. Es verdad que en los últimos tiempos, claro, se está dando un proceso importante de renovación, y es que aquellos músicos que entraron en el año 1982, no todos eran jóvenes, algunos tenían ya una edad, y es verdad que ahora estamos empezando de alguna manera una etapa, unos años en los que va a haber un cambio, va a haber muchas incorporaciones nuevas en la orquesta. Es por ese cambio generacional. Y el modo técnico de hacer eso, pues, mediante las audiciones. Sí es verdad, y es un dato que apuntaba antes también, que en los últimos años, hace ya bastantes años, la presencia en las audiciones de gente joven que proviene de nuestro entorno más cercano es muy grande, ¿no? Yo creo que eso también demuestra un poco el hecho de que la implantación de la orquesta hace 28 años, bueno, trajo consigo también la presencia de algunos de esos músicos en el ámbito docente académico, que también ha servido para crear una escuela. ¿Y para esa renovación hay mucha oferta? ¿Para? Esa renovación hay mucha oferta. Para ser cantera, músicos de... Sí. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos audiciones para cello tutti, violonchelista tutista. En las categorías siempre en instrumentos hay solista y tutista, y 2 solistas en cada instrumento, y luego tutistas, dependiendo del instrumento, 2, 4 o 14 en los violines primeros, ¿no? Y rondábamos los 40 aspirantes. Hay muchísima. Además, esto es un tema muy internacional, es decir, la música es un fenómeno totalmente internacional. Hay peticiones de muchísimos sitios. Y además la herramienta para la gente para informarse sobre esto es Internet. Antes había revistas que se publicaban, Das Orchester y tal, que eran publicaciones en papel.
especie de boletín oficial de empleo internacional de músicos que hoy en día casi no se usan, es Internet. Alude usted también al origen de la procedencia de los miembros de la orquesta y le piden que concrete un poquito más, concretamente qué tanto por ciento de músicos de la Comunidad Autónoma Vasca integran la orquesta y también cuál es su política respecto a la integración de jóvenes músicos vascos en la orquesta. Vale. Empezando por el final, es decir, la política de integración de los músicos vascos sobre todo se traduce en una permanente colaboración con la Orquesta Joven de Euskal Herria, que es la EGO. Luego, el momento de la audición y las pruebas, ese es un momento, obviamente, como pues un momento anónimo en el que no sabemos si el que está tocando es de Amorebieta o de Helsinki, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna otra intervención. Y sobre el origen en concreto, está claro el 60% nacionalidad española, el 33% francesa. Gente de Euskadi, de Euskal Herria, teniendo en cuenta Iparralde, Comunidad Autónoma y Navarra, estaremos hablando cerca del 35% de la orquesta. Luego hay una parte importante de músicos, sobre todo en la sección de vientos del Levante. Saben que en toda la parte Valencia, Alicante, hay muchos músicos muy buenos de viento madera y de viento metal, y esos un poco serían los colectivos. Luego es verdad que al inicio de la orquesta había dos colectivos, es decir, o dos grupos humanos relevantes, que era un grupo importante de profesores provenientes de Polonia y de Rumanía. Hoy en día de esos músicos están en la orquesta unos 13. Esos son un poco los Bien, al principio le planteaban la atracción de nuevos públicos. Muchas veces se habla de que eso es consecuencia, o la dificultad de atraer a los públicos es consecuencia de que en el proceso formativo, en la educación, la música está un poco ausente. Ahora que se habla tanto de reformar la educación, de pactos de Estado, de nuevas leyes de educación, ¿qué papel debería jugar la música? Hombre, yo creo que la música, yo entiendo que si es algo es necesaria. Y lo que sí, es decir, hasta el punto en el que yo conozco la legislación en materia de educación. Es verdad que yo, antes de estar en la orquesta y antes de estar en la Cucha, fui durante 6 años profesor de música, precisamente. Y lo que sí veías claramente era que en los consecuentes planes educativos, pues tristemente cada vez la música un poquito, se veía más relegada, ¿no? Yo creo que hay que entender, o al menos nosotros tenemos que reivindicar eso a viva voz, la importancia de la música en la formación de las personas y la importancia de la música también, obviamente, para esa transmisión de la afición por la música, ¿no? Y sobre todo ese patrimonio, ese acervo un poco inmaterial que la música puede suponer en la formación de una persona, en el haber de una persona. Por eso entendemos que es estratégica, en nuestro caso, como Orquesta de Euskadi, también la labor educativa. Y por eso la creación de ese departamento educativo a cargo de Miquel Cañada hace unos 3 años, ¿no? Bien, pues la última pregunta que le dirigen se refiere a que le pide que valore la importancia de la figura del director artístico desde la experiencia histórica de la orquesta. Bueno, voy a hacer una lectura histórica desde mi punto de vista. Es decir, yo no soy dueño y no he conocido al 100% los diferentes directores artísticos de la orquesta, pero sí mi visión. Yo creo que hay un director primero, que es Enrique Jordá, que es el que instaura la orquesta, el que crea la orquesta. Luego hay una primera época con directores más o menos una estabilidad mayor o menor. Yo creo que hay un director luego que marca mucho a la orquesta, que es Miguel Ángel Gómez Martínez, en una concepción creo que diferente ya del trabajo de director y en la concepción misma del hecho musical. Luego hay otro nombre que marca mucho a la orquesta. La influencia de estos nombres la estimo muy positiva, que es Gilbert Barra. Yo creo que y comparando un poco los perfiles de todos los directores, hasta llegar al perfil de nuestro actual director artístico, que es Andrés Orozco Estrada, yo creo que se ve una trayectoria muy interesante de la figura del director, ¿no? O sea, como el primero, un señor ya con una edad que funda la orquesta, con una trayectoria internacional muy importante, Miguel Ángel Gómez Martínez, un músico por entonces joven,
o bastante joven otra vez, para repetirme en estos términos tan científicos que, como ven, domino. Luego, la figura, con Miguel Ángel Gómez Martínez se consiguieron muchas cosas en lo musical y también en lo societario, incluso en la orquesta. Y luego la figura muy, muy importante de Gilbert Varga, un director que hace trabajar muy duro a la orquesta, en la que se consigue un nivel importante, y ahora un perfil otra vez joven, en el que nuestro objetivo es, bueno, aunar ese rigor que ha podido tener y que ha tenido el trabajo de la orquesta con tan buenos resultados en esa etapa Varga-Mandeal, unir a ese rigor un poco pues, la frescura, las ganas de trabajar y el talante diferente de este director actual. Yo creo que es verdad que a nivel internacional siempre hay, internacional o no internacional, en los directores yo creo que siempre hay dos perfiles, sobre todo, en mi corta experiencia, dos perfiles, ¿no? Una está el director consolidado, con una edad, con un talante, y por otra parte está el director pues, ascendente, que puede hacer a la orquesta mejorar mucho. Es decir, si tienes la suerte o la vista o lo que sea, la providencia, de coger a ese director en ese momento ascendente, en el momento preciso en el que puede crecer con la orquesta, él crecer con la orquesta y la orquesta crecer con él, pues miel sobre hojuelas. Ojalá dentro de unos años podamos decir lo mismo, podamos decir eso sobre nuestro director actual, Andrés Orozco Estrada. Bien, pues como le solicité al principio la mayor concisión en las respuestas posible, yo se lo agradezco. Ha sido así, no hemos dejado ninguna respuesta sin atender, ninguna pregunta sin atender y, por lo tanto, todas las respuestas se han cumplido. Y le pediría finalmente a Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, que cierre el acto, por favor, en nombre de la organización y los patrocinadores. Buenos días a todos, según guztioi. Eskerrik asko Iñigo. Nik uste dut zu zeuk ikusi duzu, galdera kopurua ikusita, benetan interes handia sortu duela zure hitzaldiak, eta BBK, Orange eta Petronorren izenean eskerrak eman dizkizut. Nos definía Iñigo Alberdi la orquesta como personas tan diferentes, tan diversas, trabajando en pos de un objetivo común. Y hablaba de que la orquesta es una realidad que aglutina a diferentes y a diversos en un objetivo común y compartido. Por este foro pasan numerosas personalidades del campo de la política, de la economía, y yo creo que es una de las definiciones más bonitas que he escuchado de lo que es el liderazgo que una sociedad moderna exige. Y yo creo que los patrocinadores, estamos, tanto BBK, Orange como Petronor, pues muy contentos de que en este foro, que pretende fundamentalmente fomentar el debate en la sociedad, además de ámbitos de la política y la economía, pese a que se llame Nueva Economía Forum, participe también la cultura y la música, que, como muy bien ha dicho Iñigo Alberdi, pues representan una sociedad con calidad de vida también inmaterial, abierta, que son sinónimos de convivencia, y que me atrevo incluso, si me permiten un desliz nuevamente hacia el mundo económico, que un entorno cultural y musical adecuado es también un entorno que atrae talento, que atrae a las personas y que atrae actividad económica. Por eso pues, nos hemos sentido hoy muy honrados todos. Gracias por su presencia, gracias a Iñigo Alberdi por su presentación y nuevamente en nombre de BBK Orange y Petronor agradecerles a todos y que pasen un buen día.